Ahí estamos grabando entonces. Súper. Entonces la idea es que, como les comentaba, hoy día tenemos de invitada a Blanca Caguanave, que es trabajadora social, también eh, fue ex alumna de esta escuela, eh, de mucho antes que usted, esto no está siendo grabado, ¿cierto? Porque de muchos años atrás, pero, y no, Blanca hizo, bueno, después yo la presento más formal, pero lo interesante es que Blanca hizo, cuando ella hizo su tesis de pregrado, fue una de las primeras que trabajó sobre el sistema, cuando recién estaba partiendo el sistema penal, el nuevo sistema penal. Entonces ella trabajó con víctimas y con agentes del sistema judicial para ver qué es lo que pasaba, cuáles eran los significados que se construían a propósito de víctimas de violencia sexual. Eso es muy interesante, fue una tesis sí, que tuvo harta resonancia en ese momento, y después ella hizo todo un derrotero de trabajo en justicia juvenil, y en el último tiempo ella ha estado trabajando en temas de violencia sexual y explotación sexual, que es de lo que nos va a conversar hoy día, ¿no? Ella es la asesora técnica de uno de esos programas. Y bueno, es una destacada profesional y una destacada mujer también, ¿no? Ha hecho su estudio de magíster en la Chile, en el magíster de género, ¿m? Lo bien interesante que tiene. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es compartir como algo previo a lo que ella va a decir, ¿sí? O sea, como que es un punto de partida anterior, que le da un poco un contexto. Y solo para ilustrar, la idea es a través el tema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y jóvenes, es una ilustración más bien de la violencia contra los niños. Entonces, bueno, ese es un cuadro que me gusta de Escher, ¿no? Que tiene que ver con los puntos de vista y cómo uno circula por la realidad lleno de puntos de vista, ¿sí? Entonces, solo para decir algunas ideas previas, es que uno podría decir que la violencia es un tema país, ¿no? Si uno pone las diferentes formas de violencia explícita contra las mujeres, contra los niños, en algunos casos supera otros problemas sociales, ¿no? Como la pobreza, o como la obesidad, o como el desempleo. O sea, no sé, algunas problemáticas, las principales problemáticas de lo que se muere la gente en salud, ¿no? Todo el sistema cardiorrespiratorio, o los ataques cardíacos, o la diabetes, ¿no? Si uno mira los datos que tenemos, que son iniciales, ¿no? Son por sobre eso. Y ahí un poco ejemplifico eso, ¿no? 38% alguna vez en la vida ha tenido alguna situación de violencia intrafamiliar, ¿no? En esos datos que son como comparativos también. Es casi un 40%, y eso estadísticamente es una cifra grande, si ustedes se fijan, ¿no? Siempre es interesante ir mirando, ir haciendo la seguidilla, y me faltaron los del año pasado porque lo tenía en otro lado, los delitos sexuales que se ingresan. Sabemos que en el Ministerio Público sabemos dos cosas, ¿no? Sabemos que de los números que ingresan, que se llegan a denunciar, ya que se llega a denunciar, usted sabe, tiene un montón de pasos, pero los que se denuncian, 85% son casos de niñas, niños y jóvenes, ¿sí? Por tanto, un número importante de esos casos son los que son de niños, que son los que llegan a la denuncia. Sabemos que ahí hay una barrera, ¿no? Que hay barreras sociales, culturales y del sistema para poder denunciar. O sea, hay muchos incentivos contrarios para hacer denuncia, ¿sí? Y eso es una cuestión que tenemos, que todavía el sistema judicial y los sistemas sociales tienen que moverlo, ¿sí? Pero si uno va viendo, la cantidad de cifras va en aumento, ¿no? Este año eran cerca de 30.000, ¿no? O sea, el año pasado, el 2019. Y lo que está al lado son los casos que en el fondo tienen sentencias condenatorias, ¿sí? O sea, como de todos los casos que llegan, el 10% tiene algún tipo de sentencia condenatoria. Entonces, por supuesto, no necesariamente todos los casos tienen que ser condenados en el sentido que tiene que haber un juicio, pero son muy pocos los que llegan a juicio, y de ese muy poco que llegan a juicio, son muy pocos los que logran algún tipo de sentencia por cómo está estructurado el sistema probatorio en lo penal, en el caso de delitos sexuales. Luego hay otro dato que tiene que ver con esta es una encuesta que se hace cada 6 años, ¿no? La UNICEF, y nos muestra que de todas maneras la violencia es una forma, ¿no? de relación que está presente en la relación entre el mundo adulto y el mundo niño, ¿no? Desde el 94 al 12, ¿no? Alrededor de un 75% siempre los niños decían sufrir algún tipo de violencia, emocional, física, grave, eh, en cualquiera de sus dimensiones, pero solo un 25% decía que no recibía ningún tipo
de violencia, ¿no? 29 fue el último año, pero si ustedes se fijan, en promedio es como un 25%. Entonces, en una encuesta, séptimo, octavo básico a nivel nacional, la experiencia de los niños alguna vez en su vida sufrir algún tipo de violencia, ¿sí? Aun cuando ha ido cambiando la forma y las modalidades. En la escuela, ¿no? Contextos de violencia. En las escuelas también aparece este estudio del INJUV, ¿no? Experiencias y situaciones de violencia en los lugares de estudio. ¿Y cuáles, qué tipos son? Em, el estudio de un par de años atrás de polivictimización, ¿no? Diferentes tipos de violencia al mismo tiempo, en las comunidades, en la familia, ¿no? En las redes sociales. Entonces, de alguna forma, la violencia, si ustedes ven último año y vida, es una experiencia presente en vidas de niños, niñas y jóvenes, ¿no? Ese es un poco el contexto, que nosotros hemos en el fondo naturalizado de alguna manera, pero también donde hay una alta tolerancia. Cuando digo alta tolerancia es que nosotros dejamos pasar eso porque hace muy poco tiempo esas eran prácticas de cuidado y de control, ¿sí? Entonces estamos haciendo todavía un tránsito leve, ¿no? Hacia entender que esas prácticas no son ni de cuidado, ni control, ni de enseñanza, ¿no? Pero eso está todavía como un remanente. O sea, si uno piensa la discusión de los 90 y los 2000 sobre los derechos de los niños, era no usar la violencia. Ese era nuestro tema. O sea, decir que los niños tienen derecho era decir que no se podía usar la violencia fuertemente. Eh, el estudio sobre la primera niñez, la primera infancia, ¿no? Si ustedes se fijan, método disciplinario aplicado por adultos, ¿no? 2017. 31.7 solo disciplina, no violencia. Y después todo el resto son formas distintas de violencia. O sea, casi un 70%, 69.3, se utilizan formas de violencia, ya sea física, ya sea emocional, o métodos violentos o autoritarios de disciplinamiento. O sea, como que, de nuevo, al interior de las familias es una práctica. Es un estudio muy interesante de los modelos culturales de crianza, que lo hizo un equipo de antropología de la Chile, ¿no? Con World Vision. Ahí está Blanquita. Hola Blanca, ¿qué tal? Estoy haciendo una pequeña Hola, introducción buenas tardes. antes de que, ¿sí? Los modelos autoritarios y violentos o ambivalentes sin reconocimiento. El reconocimiento es el reconocimiento de los niños como sujetos de derecho. Si ustedes se fijan, en el fondo hay como unas categorías que se hicieron en base a entrevistas a niños y padres. Y bueno, los estilos ternura con reconocimiento es un porcentaje, ¿no? Más, cerca de la mitad en el fondo son formas de crianza o estilos de crianza donde no aparece ni el reconocimiento o aparece la violencia, ¿no? Lo mismo, las experiencias adversas infantiles. Eso es toda una línea de investigaciones que se está haciendo, que se hizo en Estados Unidos y que se está haciendo ahora, ¿no? Cómo evaluar si personas habían sufrido experiencias adversas, particularmente abusos y problemas en el hogar. Y bueno, ¿no? Un porcentaje alto de esa población en Estados Unidos, se está ocupando eso ahora en Chile cada vez más, muestran formas de violencia, ¿no? Como una experiencia adversa ante los 18 años. Eh, y si es, o sea, ninguna, solo un 38%, una, dos, tres o cuatro más veces, ahí ustedes ven las cifras. ¿Sí? Eh, y la violencia sexual y la violencia infantil no es un dato local, es también un dato en sociedades que también son industrializadas, ¿no? O sea, como que nosotros tenemos una lógica donde la violencia aparece. Y ahí particularmente vamos a hablar de lo que aparece con los niños víctimas de explotación, ¿no? El fenómeno de la explotación empieza a tomarse en cuenta desde muy principio, en los años 80, como un fenómeno de lo que se llamaba antes la prostitución infantil. Y si uno lo mira históricamente, y en eso hay algunos textos interesantes, son de larga data, ¿no? Los burdeles con niños es una cuestión que es de largo aliento, o sea, como que, pero empieza a aparecernos como un fenómeno cuando la política pública lo empieza a visibilizar también. Eh, bueno, eso era como para hacer una pequeña, y yo dejo de compartir, una pequeña introducción, y solamente ese escenario era para poder justamente introducir a nuestra invitada de hoy, que es Blanca Caguanave. Blanca es trabajadora social, eh, también formada en temas de género, ¿no? En la Universidad de Chile, hizo ahí su magíster, justamente en el análisis de políticas relacionadas con la explotación y género. Les comentaba, Blanca, antes que llegara, eso lo vamos a sacar después de la grabación, que tú también hiciste tu tesis, ¿no? Ella fue estudiante de nuestra escuela, hizo su tesis en tema de violencia sexual también, con las víctimas de delitos sexuales, cuando recién estaba partiendo toda la reforma penal en lo oral, y fue bien interesante, ¿no?
porque además eran como dos ideas fuerzas bien potentes a propósito de los significados, ¿no? Las mujeres tenían que mostrar que eran víctimas, ¿sí? Estamos hablando del 2008 más o menos, ¿sí? Las mujeres tenían que mostrar en el proceso penal que eran víctimas. Te maté un poco, ¿no? Pero Blanca era muy joven en esa época, yo creo que tenía como 16, 17 años cuando hacía. Y por otro lado, los hombres que eran víctimas de delitos sexuales tenían que mostrar que no eran homosexuales, sino que eran víctimas también. Entonces, había mucho del trabajo de una víctima de delitos sexuales de mostrar que era víctima de delitos sexuales. Y eso aparecía como un significado potente en los procesos penales, ¿no? Y bueno, y ahí Blanca ha hecho todo un derrotero de trabajo con infancia, en justicia juvenil un tiempo, y los últimos años ahora como trabajadora social y como asesora de un programa especializado que trabaja con víctimas de explotación sexual de niñas y jóvenes. Así que Blanca, te agradecemos que tú estés dando tu tiempo. Yo sé que venías corriendo a una reunión y nos regalas este tiempo para compartir con nosotros. ¿Ah? Y, Sí. sí, soy el profe, hola. La idea es que en el fondo, así como lo hicimos la semana pasada, Blanca tenga unos minutos de presentación, unos 20 minutos, y después abrimos, o 20, 30, y tú te tomas tu tiempo, y después abrimos la conversación igual que la semana pasada. Así que Blanca, todo tuyo. Ok. Hola, buenas tardes, en primer lugar. Hola. Voy a ser bien sincera, chiquillas y chiquillos, no preparé nada, pero la idea, por lo que había conversado con Edgardo, era comentarles un poco respecto al fenómeno de la explotación sexual infantil, acá desde el lugar de trabajo. Yo me he desarrollado ahora como asesora técnica en el PEANTU, ¿ya? Pero también antes tenía algunas experiencias de trabajo siempre con población infanto-juvenil, ya sea RPA o PRM, ya que son los programas de reparación de maltrato y abuso. Planteo esto porque es súper importante cuando hablamos de explotación, señalar que es una de tantas otras violencias sexuales infantiles. ¿Ya? El problema acá lo tenemos principalmente en la connotación de víctima, y también respecto a diferencias que existen entre el espacio público y el espacio privado. Si nos vamos a las definiciones que existen de explotación sexual, no tengo ninguna en este momento en mi cabeza, pero tiene que ver más que nada con la utilización del cuerpo de un niño, niña o joven con carácter sexual y con la intención de sacar provecho, ya sea sexual y o económico, de estos cuerpos. La gran dificultad que existe con quienes son víctimas de violencia sexual infantil en general, pero sobre todo en explotación, es poder dar certeza y definir que efectivamente ellas son víctimas como tal. Siempre en relación a víctimas o a violencia sexual infantil, el tema del relato, el tema de si efectivamente pasó o no, es un tema que aparece en todas las vulneraciones. Bueno, igual también en maltrato grave, en maltrato físico y en maltrato psicológico, pero en el caso de la explotación sexual, lo que aparece más difícil de explicar es que estas chicas, que principalmente son mujeres y jóvenes, no se sienten víctimas y de hecho apelan un tanto a cierta voluntariedad de mantenerse en estas prácticas, ya sea como estrategias de sobrevivencia o por naturalizar la violencia sexual dado su historia vital. La mayoría de las jóvenes con las que nosotros trabajamos, lamentablemente, han pasado y han paseado por todos los dispositivos de Sename, han tenido prácticas o han sido víctimas de situaciones de abuso en contextos intrafamiliares, en donde no se logra pesquisar inmediatamente las manifestaciones de daño con un sistema, lamentablemente, que no es muy oportuno. Aprovecho de señalar ahí como la crítica que obviamente está en boga últimamente de cómo funcionan los sistemas proteccionales en Chile. Y además, en el caso de la explotación, tenemos jóvenes sobre todo que están tan dañadas, que presentan manifestaciones de daño asociados a problemas de salud mental, patologías duales, consumo, tránsito en calle, prácticas disruptivas, y por ende son expulsadas de todos los contextos, ya que no responden a los contextos ideales de infancia. Es decir, si ella no cumple con una hora en el médico, bueno, es que ella no vino. Es que típico que hasta el día de hoy se habla todavía de prostitución infantil. ¿Ya? Inclusive hay gente que se supone que tiene experiencia ya trabajando con vulneraciones de infancia. Niñas que además son muy estigmatizadas, jóvenes sobre todo,
en donde no las quieren recibir en los colegios, en donde no las quieren recibir ni siquiera en los dispositivos por consumos de droga, porque la niña no quiere. Entonces, si tenemos a una joven con tal manifestaciones de daño que no se adapta al sistema, el sistema nuevamente lo expulsa, ya que es uno de los grandes problemas que tenemos desde los procesos interventivos con estas jóvenes particularmente. ¿Por qué planteo todo esto? Porque estoy hablando cuando ya tenemos chiquillas que están en ocurrencia de prácticas de ESNA. Pero resulta que si tú ves hacia atrás, estas chicas no necesariamente están desescolarizadas, no necesariamente están en calle, y aquí falta un poco de comprensión del concepto de la explotación sexual infantil. A mi juicio, y esto quizá un tanto personal, la violencia sexual infantil y su interrupción es una responsabilidad de toda la sociedad. ¿Ya? Lamentablemente acá se responsabiliza y los lineamientos están en ver la reparación como en la niña. O sea, más encima quien tiene que problematizar esta situación es la joven, y no se vuelca la responsabilidad a todo el aparato político y social que existe. Y desde ahí es súper importante el tratar de visibilizar cómo la explotación sexual, además, en su caracterización más tradicional, se desarrolla y se desenvuelve en espacios públicos, no tanto en los privados, ya que es distinto al concepto de abuso sexual infantil, en donde el 80-90% de las situaciones que ocurren son en contextos intrafamiliares. ¿Ya? Básicamente, no sé, yo creo que... Disculpe, ¿sí? ¿podría volver sobre cómo se expresa en el espacio público? Ya, ok. Carolina, ¿no? Sí, Carolina. Sí, Sí, mira, gracias. lo que ocurre es que cuando tú trabajas o tú ves niñas o niños o jóvenes que se encuentran víctimas de una violencia sexual, puede que sea crónica, pero con una figura agresora única, generalmente esto ocurre en los espacios privados. ¿Ya? La explotación sexual, al hablar de una noción, una falsa ilusión de voluntariedad por parte de estas jóvenes, implica que ellas de una forma también tienden a relacionarse con presuntas figuras agresoras, no solamente desde el contexto intrafamiliar. ¿Ya? Y aquí, en este contexto actual y en esta época en que nos toca, las redes sociales han sido nuestro gran dolor de cabeza. ¿Ya? Porque al final, claro, la representación es esta chiquilla busca. Ella se expone, ella vende pack, ella está en la calle, ella da una noción de decir, oye, tú haz esto y yo hago esto otro. ¿Ya? El tema aquí es que lamentablemente, y sobre todo acá en lo punitivo, se insiste en tratar de abordar el tema desde la víctima y no ir hacia los agresores. Y ya son agresores directos, ya sea porque cometen el delito, ya sea porque facilitan que otros cometan el delito, o también por omisión, que creo que ahí entra la mayoría de la sociedad civil y distintos dispositivos que no logran visibilizarlo, más encima, no sé, pues, ¿para qué me voy a meter en este tete? Ya que esa ha sido también una situación con dispositivos de salud, con dispositivos de educación. Acá hay un tema del turismo sexual, que es una de las situaciones, una de las manifestaciones de explotación, porque las más conocidas son, bueno, el comercio sexual en explotación, que es lo que antes se entendía como la prostitución infantil, que ahí es súper importante lo que planteaba Edgardo, porque el concepto de explotación, o sea, de prostitución, como que legitima aún más desde lo simbólico, que es la responsabilidad de la chiquilla. En el caso de otra forma es la trata, ya que en el caso de Valparaíso tenemos mucho la trata interna también, que implica que no necesariamente está esta figura más estereotipada de que te quitan el pasaporte, te tienen encerrada, pero sí hay un traslado y una facilitación de traslado para ejercer situaciones de explotación. La otra es, bueno, el turismo sexual, que acá en Valparaíso, al ser puerto, es una situación que ocurre mucho y con las dinámicas que tiene este puerto, ¿no es cierto? Que no es como un
turismo necesariamente tan ABC1, aunque sí existe bastante, pero con los marinos mercantes, población Echaurren, con mucha bohemia, Valparaíso, mucha tolerancia a tanto tipo de situaciones, y entre eso se involucra la explotación sexual, con mucha deprivación también, situaciones de pobreza importante. Entonces, cualquier estrategia de sobrevivencia es válida. Y desde ahí se naturaliza también, que es un gran problema que tenemos acá en Valparaíso y también en San Antonio. Y la otra es el padrinazgo, que yo creo que esa igual es interesante de analizar, porque el padrinazgo plantea que hay una facilitación de la familia respecto a que esta joven o esta niña esté involucrada en alguna situación de explotación. Ya hay una tranza, o sea, ok, ella se mete o ella está con este adulto y a mí me pagan las cuentas de la casa. ¿Ya? Y ahí, lamentablemente, desde el daño transgeneracional, además, en donde tenemos madres o abuelas o tías que logran sobrevivir también a ciertas historias de naturalización de violencia sexual en sus propias historias, tienden a justificar esto de que no, es que ahora la niña se porta mejor, es que en realidad desde que está con él ya no consume, entonces, y no se logra ver que el problema no se tiene que centrar en la joven. O sea, un tipo que hace esto, ¿cómo sabemos que en un ratito más no la va a meter más en el consumo e incluso la va a facilitar con otros personajes? ¿Ya? Eso más que nada respecto como a las manifestaciones que tenemos más presentes. Ahora estamos en terreno de nadie con el tema de las redes sociales, porque ahí estamos intentando de alguna manera posicionar el tema con fiscalía, pero ha sido súper difícil porque no tenemos cómo probarlo. ¿Ya? Pero eso no significa que no exista. O sea, ya de verdad, chiquillas y chiquillos, el tema de los PAC, o sea, cómo tipos dentro de la cárcel pueden acceder a estas chiquillas que además dentro de su daño son muy, y bueno, y de su etapa evolutiva también, con tanto manejo de las redes sociales, exponen mucho su vulnerabilidad familiar también en las redes, y son mucho más fácil de captar por estos tipos, en donde el concepto de red aparece muy difícil también de poder identificar. Además, ojo, el tema de la explotación sexual como delito no está en este país. Entonces, cuando existen algunas situaciones de redes de explotación, siempre desde lo penal tenemos que acudir o a la violación, o al abuso sexual, o al estupro, que lamentablemente es lo que ocurre. ¿Qué más se me está quedando? A ver. El tema de los contextos quizás es importante, cuando hablo de Valparaíso, hablo de San Antonio, hablo de los Andes, son lugares de tránsito. Yo creo que eso es súper importante tenerlo claro en los temas de explotación. Hay una población flotante importante entre turistas, entre transportistas, que hace que esto sea un caldo para estas chiquillas, que lamentablemente es mucho más difícil además pesquisar algunas situaciones porque no tenemos cómo notificar. O sea, acá el problema, si me lo puede sonar bastante reiterativo, pero acá el problema es que es un fenómeno que es tan diverso, tan dinámico, que hace que generalmente nos centremos en la víctima que se identifica y no en el contexto que propicia que existan estas figuras y este tipo de agresiones. Porque son chicas que salen de los contextos ideales de infancia y por ende pierden esa calidad de protección que tienen otras niñas o otros niños que son menores, en donde queda un poco más claro la situación de desprotección. Eso sería, yo creo, básicamente. Creo que la hice más corta que 15, 20 minutos, pero no sé si hay algún otro tema que se me esté pasando, Edgardo. Ayúdame. Hola Blanca, a mí me queda una pregunta. Como respecto a esto de que hablas, por ejemplo, la explotación sexual en algún momento se llega a ver como un dispositivo de como sobrevivencia económica y de que se naturaliza como desde la intervención, como de qué forma eso podría abarcarse, por ejemplo, desde una intervención, o sea, qué es lo, no sé si recomendable, pero porque eso siempre va a depender mucho del contexto, pero como, no sé, se derivan a algún centro, a algún programa, como, ¿qué sucede ahí? Bueno, generalmente las chiquillas que están en dinámicas de explotación se derivan a los PE, que es uno de los programas donde trabajo yo.
A diferencia de lo que ocurre con otros programas, en explotación nos permiten tener a las chiquillas en Sename, por lineamientos y orientaciones técnicas del servicio, 3 años, que es mucho más tiempo de lo que tienen otros programas, que es de 1 año. Ya ahí igual, respecto a lo que planteabas, Millaray, lamentablemente la explotación se trabaja en Chile únicamente desde el Sename. ¿Ya? Si bien hay mesas de trabajo que uno participa con la Ceremi, con la URAVIT, con tribunales, la responsabilidad del trabajo con estas chiquillas se hacen desde los PE, y desde ahí se intenta bastante tratar de problematizar ciertas situaciones, pero como te comentaba, estamos cruzadas por el tema del consumo, estamos cruzadas por el tema de la calle, una oferta inadecuada, por decirlo más elegante, respecto a los temas de salud, y con dinámicas que son bastante expulsivas desde los otros dispositivos proteccionales. Ya yo creo que desde ahí, si bien hay un trabajo que se realiza desde las duplas psicosociales, más tutores y abogados, quedamos cortos. Yo creo que igual eso es un desafío para quienes les interesa el tema de trabajar en políticas de infancia desde el trabajo social. A mí me parece que es súper relevante el tema de las redes. Ya, o sea, aquí situar sobre todo, y no desde la coordinación de que yo te dije o no, bueno, hay un concepto que ahora está apareciendo, que es el de la multiagencia, que es como la etapa, a mi juicio, que sigue un poco lo que nosotros entendemos desde los paradigmas más tradicionales de intervención, de lo que es el trabajo intersectorial. Ya, porque igual hay una postura política importante respecto a lo que entendemos por infancia y cómo es el sistema al que se tiene que adecuar a las particularidades de cada niña y no al revés. Así que en realidad, más que darte una respuesta de cómo se hace, yo creo que es generalmente tratar de tener un enfoque más de recurso también, entendiendo que con víctimas de explotación sexual tú no trabajas el daño. Ya yo ahí me salgo un poco desde lo clínico, con todo el respeto que le tengo a las psicólogas y a los psicólogos con los que trabajamos. Acá el perfil clínico pasa a un segundo plano. Ya acá se tiene que trabajar siempre desde lo mínimo y desde los recursos, y hacer lo que puedas con lo poco que tengas. Y yo creo que en eso, desde la disciplina del trabajo social, aparece como muy importante, ya desde cómo ves el trabajo, desde la multiagencia, el trabajo familiar, la comprensión de que hay madres, principalmente mujeres además, con una vida bastante complicada, pero que no necesariamente son personas con las que te tienes que negar a trabajar, aunque no sean las personas ideales, desde lo proteccional. Y con las chiquillas, trabajar mucho desde los recursos. O sea, si vemos a una chica víctima de explotación únicamente como esa víctima, nos vamos a quedar cortos y frustrados todos. Pero si tú ves que esta chica además tiene otro tipo de mundo también, o sea, bueno, puede ser que esté en una ocurrencia de explotación, puede que tenga consumo, pero a la chiquilla le gusta dibujar. Algo tan mínimo, es por ahí donde partes. Es como abrir puertas y tratar de sacarlas un poco de esas prácticas que ellas naturalizan tanto. Otra cosa que es importante también es, quizá en el caso de la explotación, es pelear un poco desde la institucionalidad respecto a lo que se debe o no se debe trabajar. Ahí quizá también señalar que desde el ANTU lo que intentamos siempre es buscar mucha gente, ¿ya? O sea, no solo quedarte con la mamá, sino la tía, la abuela, la nieta, la vecina, la señora del negocio, y también incorporar las figuras masculinas, que lamentablemente, si uno lo ve desde los lineamientos proteccionales, generalmente se responsabiliza únicamente a las madres, a las abuelas, a las tías, y acá hay papás que, ya sea por omisión o por presencia, también tienen una responsabilidad. Pololo, amigos, lo que pilles, eso es como súper importante, que yo creo que lo aporta principalmente el trabajo social en este tipo de intervenciones. Blanca, disculpa, Muchas gracias. pensando que tal vez no todos se ubican bien, si hacemos un paso anterior, ¿tú nos podrías hacer como una descripción de en qué consiste la intervención, cuáles son los objetivos centrales que tiene? Sí, Ya, sí, disculpen, no, se me tranquila. va.
Sí, bueno, las chiquillas llegan al programa ya sea por derivaciones de medidas proteccionales dadas por el tribunal, ya, o dadas por la URAVIP. Ahí nosotros tenemos que Perdón, regularizar la la situación. URAVIT, recuerda que no todo el mundo conoce toda la nomenclatura. La URAVIT. La URAVIP es la unidad de atención a víctimas que depende de la Fiscalía, del Ministerio Público. ¿Ya? Sí, generalmente hay situaciones que pesquisa la Fiscalía y las deriva con nosotros. Ahí nosotros regularizamos la situación porque siempre tenemos que trabajar desde el marco proteccional, por ende, si no tiene una medida de protección por el Tribunal de Familia, nosotros tenemos que solicitar que se abra dada esta derivación de la URAVIP. Como les comentaba, tenemos 36 meses para trabajar con las chiquillas y los chiquillos. Y bueno, nosotros tenemos que trabajar, se supone, desde el tratar de brindar un marco proteccional mínimo, ya llámese esto regularizar cuidados, solicitar o no ingreso a residencia, que esté vinculada con salud, que esté vinculada con un colegio, hacer el despeje familiar, ver con qué figuras contamos como de apoyo, identificar factores de riesgo, también levantar las denuncias cuando corresponden, ya sea al Ministerio Público, al tribunal, solicitar medidas cautelares. Eso es como la base proteccional, ¿ya? Entendiendo que hay casos que en ocasiones, por el daño de las chiquillas, no logramos salir en 3 años de esa fase. Ya porque se nos pierde, se nos va la calera, se nos va los Andes, vuelve, la ingresan al hospital, se fuga de la residencia. Entonces, en esos casos, que son como los más extremos, la intervención nunca sale del área proteccional. Hay algunos casos en que podemos trabajar con las chiquillas y se trabaja lo que es la resignificación de la experiencia de vulneración, en donde ahí entra quizá lo que planteaba alguna de ustedes, creo, respecto a cómo empezamos a problematizar un poco las dinámicas de explotación en la que ellas se encuentran involucradas, ya tratando de intencionar que efectivamente ella interrumpa esas prácticas, que al final es ese el punto, que ella interrumpa esas prácticas. Y además está la línea de fortalecimiento de recursos, que tiene que ver con todas estas líneas que implican apoyar a estas jóvenes, principalmente jóvenes, a que se encuentren vinculadas a dispositivos donde puedan desarrollar distintos tipos de actividades ya más en un marco bien tratante y que puedan ser un recurso protector para ellas. ¿Ya? A nivel familiar se trabaja desde el diagnóstico, lo mismo, la protección y también la resignificación de experiencias, entendiendo que quizá a veces tenemos familias que están muy descendidas, con una naturalización de mucha violencia de todo tipo, porque la explotación nunca llega sola, chiquilla. Acá siempre hay distintas vulneraciones entrelazadas, entonces también se trata de trabajar en esa línea, y de plano en algunos casos no se puede. O sea, ya cuando hay una facilitación y tú sabes que hay una transacción económica de parte de alguno de los adultos hacia la chica, ahí tenemos que empezar a abrir medidas y solicitar que se activen las medidas judiciales pertinentes. Otra línea es el trabajo en redes, que ahí vuelvo a insistir con lo de la multiagencia, que ha sido como el gran tope que tenemos, porque nadie entiende mucho de qué se trata la explotación. Lo voy a llevar a algo súper básico, o sea, me pasa mucho en algunas coordinaciones que escucho, lo que pasa es que la niña se explota. Es que la niña se explota, o sea, ya ahí desde el lenguaje hay un concepto bastante no sé, cuestionable, por lo menos, ¿ya? Y eso pasa con muchos profesionales del área que tampoco tienen cómo poder trabajar en esta temática. Y bueno, ahí es donde, aunque no está por las orientaciones técnicas de Sename, es donde hemos tratado de ponerle el ojo respecto a visibilizar el fenómeno, porque no se trata solamente de traspasar información, dónde estuvo la niña, dónde no estuvo, fue al colegio, fue a su control, no, es como, ya, pero pongan ojo en esto, qué pasa con los exámenes en salud sexual, qué pasa con las ITS, cuántos test de embarazo pidió, con quién fue, qué pasa en el colegio, cómo llega, qué pasa con la higiene, el lenguaje corporal,
Entonces, es una línea que ahí, por una parte, se busca la coordinación, el apoyo, la cooperación, a veces más en algunos objetivos proteccionales, pero también es la instancia para poder dar un poco luces de cómo se desarrolla este fenómeno, que insisto, es muy dinámico, entonces agarrarlo es súper difícil. Tal vez la idea sería ahora abrir preguntas, ¿no? Preguntas, comentarios, no solo preguntas, tal vez comentarios del resto de las compañeras y los compañeros, ¿no? Y hemos ido de a poco, pero tenemos todo este rato para hacer como sacar, estrujar y sacar el jugo a Blanca. Gracias, Edgardo. Hola. Hola, yo tengo Hola. una duda. Consuelo, dale. Sí, me pregunto, ¿qué pasa con aquellas jóvenes que alcanzan o superan la mayoría de edad, por ejemplo, y no sé, pues se dedican a comercializar como imágenes o de connotación sexual y lo hacen como, por así decirlo, como su trabajo? Me pregunto qué pasa con ella y si existe la posibilidad de intervenir, porque es lógico que eso no fue como, por así decirlo, como una decisión, así como yo decidí estudiar trabajo social y ella decidió ganarse la vida así. Obviamente, como también mencionaste, deben haber otro tipo de vulneraciones y que la llevaron a eso. Entonces, me pregunto qué pasa con esas jóvenes que también ven como la significación que le dan también es como la única forma de ser independientes, quizás de alcanzar esa independencia. Sí, mira, ahí en términos de lineamiento, pensando que el PE responde o se enmarca dentro de las orientaciones técnicas que nos da Sename, Sename responde por las chiquillas hasta que cumplen la mayoría de edad. Así que a los 18 años ya mágicamente son adultas tremendamente capaces de hacerse cargo de su vida. Pero lo que nosotros a veces podemos hacer es trabajar con ellas pidiendo prórrogas a Sename, explicando por ese motivo de que en realidad las chicas se encuentran en una situación tan vulnerable que amerita que mantengamos la intervención, ¿ya? Ahora, cuando Sename no nos autoriza, de igual manera hacemos los seguimientos, ya un poco tratando de hacer una resistencia un poco de dejar a estas chiquillas, a menos que la podamos dejar visibilizadas por otros dispositivos. El problema que tenemos ahí es que al ser mayores de edad, todo depende de la voluntariedad de ellas, ¿ya? Ahora, acá el trabajo intersectorial igual es súper importante. Nosotros tenemos ahí apoyo del programa Niño Calle, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, que no trabajan con las paramétricas de Sename. Entonces tienen mayor flexibilidad y desde el MINDESO también está el programa Mujer Calle, que a veces logramos hacer algunas derivaciones o en salud, tratar de dejarla visibilizada por todas partes y ya en realidad no nos queda a veces más que rezar, ¿ya? Pero hay una situación que ocurre con las chiquillas que están involucradas en dinámicas de explotación que generalmente las tenemos que perseguir durante 3 años. Las perseguimos, las buscamos por aquí y por allá, pero cuando están cerca de cumplir la mayoría de edad y caen en cuenta de que ya no las van a buscar, genera en ellas algo de, chuta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién me va a buscar ahora? ¿A quién recurro si es que tengo hambre? ¿Qué pasa si alguien me pega? Y a veces en la etapa de preegreso es donde uno logra trabajar bastante con ellas respecto de que ya no las vamos a buscar, ya no lo ven como esta obligatoriedad o esta naturalidad que tienen de que la tía me va a ir a buscar, que se va a ir a meter a la casa de tanto. Entonces, en ese momento se logra hacer como un insight en las chiquillas que nosotros tratamos de aprovechar para explicarle más o menos que, ok, quizá nosotros como profesionales no vamos a estar
persiguiéndolas porque no podemos, pero el centro se mantiene abierto en caso de que ellas necesiten alguna orientación, y la agarramos al tiro para vincularla a salud, a los programas del Mindeso, Oficina de la Mujer, URAVIT, lo que pillemos, dependiendo de cada caso. Pero sí, o sea, no es la respuesta que me gustaría darte, pero es lo que tenemos. Muchas gracias. Blanca, hay una pregunta aquí en el chat de Javiera que tiene malo su micrófono. Dice, mira, hola, tengo el micrófono malo, pero quisiera preguntar cómo se define, sin las pruebas físicas, si una situación es violación o no. ¿Cómo se puede saber si hubo o no una violación en caso de que no hayan lesiones para constatar? Ya, dentro de la experiencia que nosotros tenemos, la violación desde lo penal no se puede, el proceso se cambiaría la figura a abuso sexual. Ya la violación en lo penal, ojo, no, recuerden que está lo proteccional, que es lo que depende un poco del Tribunal de Familia, donde nosotros podemos pedir las medidas, hablar del relato, solicitar mil cosas, pero por la violación, en lo penal se busca generalmente el tema de la constatación de lesiones. Si es que no hay constatación de lesiones porque se enteran de alguna violación, que sería, y disculpen lo crudo, pero es un abuso sexual donde hay penetración, eso es. Si no se puede comprobar la penetración, pasa por abuso sexual. Ahora, ahí depende cada caso también, porque depende de la edad. O sea, si es menor de 14 años, cualquier situación pasa por violación, independiente de si hay consentimiento o no de las niñas, ¿ya? Mayor de 14 años puede pasar por estupro, pero si hay un relato de violación puede pasar por abuso sexual. Tal vez solo ahí complementar, Blanca, que de todas maneras, en el fondo, cuando Blanca dice que qué es lo que define una violación, igual hay toda una discusión también, porque la violación se define, como bien decía, por la penetración oral, anal o vaginal, ¿sí? Lo que presupone eso es que hay alguien que penetra, ¿sí? Y eso también ha invisibilizado la posibilidad de que mujeres abusen o violen a niñas o niños, ¿sí? En el derecho comparado, por ejemplo, en Costa Rica, sobre todo, por ejemplo, hace muchos años dice la ley, ¿no? Quien penetrare o se dejare penetrar. No, y ahí aparece toda la otra forma, pensando que la posición también puede ser una posición activa, la de una mujer. Y tal vez Sí, lo que yo de hecho. solamente agregaría es que por la razón de que se pone la carga de la prueba en la víctima, es tan importante y toma tanta importancia la evidencia física, ¿sí? Porque si una joven tiene vida activa sexual, ¿sí?, lo que es muy probable, como todos los jóvenes o muchos jóvenes de nuestro país, la pesquisa, ¿no?, de daño puede que no aparezca tan presente. Recuerden que en el caso de las mujeres también, cuando son niñas, ¿no?, en la forma de regeneración de las paredes las paredes de la vagina, ¿no?, y la zona genital es de mucha velocidad. Entonces, como eso no se detecta inmediatamente, cuando se va a la prueba física solamente, que tiene un peso, no se encuentra, ¿no? Por ejemplo, pasa un montón de veces, o ha pasado muchas veces, que las niñas decían, bueno, pero tiene su himen, ¿sí? Pero existe, se llama el himen complaciente, es decir, una capacidad elástica del himen y no se rompe. O sea, hay una serie de cuestiones de la biología, ¿no?, del aparato genital femenino y masculino, que en el fondo queda en tensión con esto. Pero además todo se ha ido incorporando toda la idea del relato. Pero de nuevo, si un niño hace un relato, ¿no?, o un joven hace un relato, pasa por la prueba del relato, o sea, se verifica si ese relato cumple unos parámetros como una suerte de análisis de contenido, análisis discurso casi, de esos relatos. Y los delitos sexuales es el único delito que tiene eso. ¿Sí? Si tú Sí, o vas, sea, de hecho, vas y es te que eso pasa en atropellan, la violencia sexual en general, ¿ah? Ya sea niños o adultos, o sea, ahí aparece un tema que yo creo que esos pocos delitos en donde en realidad la víctima tiene que decirle a todo el mundo que es víctima, ¿ya? O sea, si yo le digo a alguien que a mí me robaron, nadie lo va a cuestionar, claro, pero si le digo a alguien que a mí me violaron, me abusaron, tengo además que hacer 1000 procedimientos para poder siquiera que se legitime que lo que yo estoy diciendo es cierto. O sea, eso ya responde como a la violencia sexual en general. Ahora, igual a mí,
bueno, claro, respecto a lo de la penetración, lo que plantea el Edgardo, de lo que referíamos de la violación, es un tema que está en una discusión, obviamente, más desde lo teórico, quisiera decir, porque en la práctica ojalá llegásemos a hablar del tema de la penetración bucal. Eso ya para mí es casi sería un escenario fantástico de poder plantearlo, pero no es la realidad, lamentablemente. Y desde ahí quizás señalar que es súper importante, desde el género, el tema de las facilitadoras y los facilitadores. Ya, si bien la mayoría de las víctimas son mujeres, quienes facilitan y quienes utilizan los cuerpos de estas chicas no únicamente son hombres, que es algo que tenemos que afinar el ojo también desde la red proteccional en general, porque se tiende a idealizar a la mujer como figura de protección, negligente o no, pero incapaz de abusar de un niño o una niña. Y eso ocurre tanto en los programas que trabajan con PRM, por ejemplo, que es reparación de maltrato y de abuso sexual, o en los programas de explotación. Y por otro lado, en este momento nosotros no tenemos muchos jóvenes varones, ya el 98% de las chicas que nosotros atendemos son mujeres, y se entiende además que los jóvenes varones que están en prácticas de explotación, se entiende inmediatamente que son homosexuales y peor aún, como las señalan, locas, ¿ya? Y que están como involucrados en prácticas de transvestismo, en situaciones similares, o que son los taxi boy, asociando además una homosexualidad que en realidad da lo mismo si es o no es. Pero en términos de intervención, lo interesante es que hay muchos varones que se involucraban, no los tengo actualmente, pero sí hubo en algún momento en el Antú, jóvenes que se involucraban en prácticas de explotación con otros varones y no eran homosexuales. Entonces, ese tema es como uno mira también el fenómeno. O sea, tú ves a jóvenes que ven cosificado su cuerpo. No va tampoco por una situación de placer sexual, ni mucho menos como se ha tratado de plantear. Es como ver tu cuerpo como una capacidad de transacción, para los fines que ellos encuentren, es como una manipulación un poco de la figura agresora. O sea, bueno, a él le va a gustar que yo en realidad no sea homosexual, él me va a dar vuelta. Entonces ahí hay como un valor de la situación, pero es mucho menos en términos cuantitativos de lo que ocurre con las chiquillas. Dudas, consultas. Que nos Tengo surgieran. otra pregunta. Dale, Consuelo. Mi pregunta es, teniendo en consideración que la mayoría de las víctimas son mujeres y que el porcentaje pequeño que hay de hombres tienen algún, o sea, son homosexuales o qué sé yo, el punto es que, bueno, mi pregunta es, ¿cómo se relacionan con algún programa o directamente con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género? Porque creo yo, y creo que muchos nos damos cuenta que no es casualidad que la mayoría de las víctimas sean mujeres. Uy, Consuelo, qué pregunta es, a ver cómo la respondo. Es que Sí, mira, me dio curiosidad porque mencionó el Ministerio de Desarrollo con el programa de Niño Calle, entonces yo dije, tienen que de alguna forma haber estado involucrados, o sea, me imagino que quizás esté involucrado el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. claro. Sí, mira, es que ahí tendría que responderte haciéndome cargo responsablemente de mi opinión respecto a cómo trabaja la Oficina de la Mujer. Lamentablemente la violencia de género no se trabaja de forma integral, se trabaja de forma paliativa, y los recursos que se le otorgan a la Oficina de la Mujer son para campañas de promoción de derechos bastante generales, y también como recursos asociados más a poder intervenir desde lo paliativo respecto a alguna situación de vulneración. ¿Ya? No es mi intención ir en contra de la oficina, pero la forma en que está, que se ejecutan los programas en esta área, a mi juicio, le falta mucho. Obviamente hemos tenido algunas coordinaciones, pero generalmente para buscar apoyo para familiares de las chicas, porque lamentablemente al ser menores de edad todo el mundo asume que esto es Sename, Sename, OPD, municipio.
Ya, entonces las capacidades que tenemos de poder hacer otro tipo de trabajo se han visto un poco mermadas. Íbamos a hacer, antes de esto del famoso COVID, algún tipo de coordinación para ver algunas posibilidades de recursos, talleres, eh, pero quedó todo ahí nomás, chiquillos, no se pudo avanzar en eso. Pero no tenemos ahí mayor coordinación. Sería, ahí lo voy a anotar, deberíamos insistir nuevamente en eso. Ahora lo que sí, dentro de los lineamientos de intervención de nosotros, como profesionales, el tema de la perspectiva de género está. Ya está, los profesionales tienen que también capacitarse en eso, la mirada de la asesoría técnica y de cómo se ven los procesos va acompañado un poco también desde ese lugar, porque tú no puedes hablar de violencia sexual en general sin tener una perspectiva de género, como otras tantas categorías también, pero yo por lo menos le pongo el ojo a la de género. Tal vez, disculpa Blanquita, solo agregar ahí, ¿no? A lo que planteaba Consuelo también, que yo creo que ya hace 10 años atrás, o el 2011, 2012, por ahí, hicimos un pequeño estudio con hombres víctimas de explotación, jóvenes, niños jóvenes víctimas de explotación, desde la perspectiva de los equipos y la perspectiva de su propia experiencia. Y claro, pasaban varias cosas que eran interesantes de pensar. En general se daba esa relación, ¿no? Uno piensa que las niñas no tienen mayor riesgo, y bueno, todo lo que sabíamos mucha explotación era porque trabajábamos con muchas niñas mujeres, pero nos dábamos cuenta que las formas de explotación de los hombres es distinta, es más en solitario, es menos grupal, es más invisible, por tanto era más riesgoso. O sea, en el fondo, era mayor riesgo y vulnerabilidad en los niños hombres que en las niñas mujeres, por esta misma cosa de la soledad. Lo segundo es que los niños iban menos a los centros, en general, ¿no? Así como los hombres van menos al doctor, al médico, los niños jóvenes iban menos a los centros, porque cuando iban a un centro decían que estaban en la explotación. Y un poco lo que decía Blanca, decir que estaban en explotación era decir que eran homosexuales. ¿Sí? Y en esa época, yo creo que ha ido cambiando eso, ser homosexual no era una cuestión tan valorada, ¿sí? En términos como de identidad. Lo tercero es que había todo un tema que lo que más aparecía, más que la violencia quedaba como oculta, y toda la discusión de los equipos y también de los jóvenes era a propósito de la identidad de género. O sea, era más importante probar que ellos eran, no eran, qué es lo que eran, cuáles eran sus definiciones de orientación y de identidad, más que el tema era la violencia. Y eso es bien interesante, o sea, como que la violencia aparecía como secundaria. Y aparecía como una cuestión que era como una frase que era bien interesante, que era el sacrificar en el fondo la masculinidad por la masculinidad, ¿no? Este era un poco. ¿Cuál era la idea? La familia quedaba en situación económica precaria, el niño joven asumía el rol tradicional de proveedor, por tanto la masculinidad clásica tradicional, yo voy a proveer, pero la forma de hacerlo a través de una práctica de explotación homosexual, independiente que el joven fuera homosexual o no, pero era una forma homosexual. Por tanto, perdía la masculinidad tradicional. Entonces, en las lógicas de masculinidad tradicional se perdía, ¿no?, en la práctica homosexual para cumplir el rol esperado tradicional. Entonces era una cuestión muy compleja para esos jóvenes, porque en el fondo se daban en una vuelta, ¿no?, donde quedaban como vacíos de identidad, ¿no?, en la masculinidad tradicional. Sí. Estamos hablando. No sé. Ahora igual ahí es interesante el rol sacrificial que tienen algunos de estos chiquillos, ¿eh? Porque en realidad, por ejemplo, el ejemplo que da ahora Edgardo, nosotros hace pocos meses, no, el año pasado en realidad, tuvimos una situación más o menos similar, en donde además este rol sacrificial era para poder mantener a la familia y que su hermano menor no se involucrara en prácticas similares. ¿Qué ocurre? Que los pares del chico mayor empiezan a captar a este hermano menor y ahí quedó la escoba. Ya, porque al final este joven que había decidido, según él, asumir este rol, que iba en contra de lo que su identidad de género, pero con fines protectores y de proveer a su grupo familiar, ese sacrificio perdía sentido cuando tratan de incorporar a su hermano chico. Entonces, yo creo que es importante igual tenerlo como a la vista, porque, insisto, con los contextos ideales de infancia. Creo que tenemos que salir de ahí cuando hablamos de políticas de infancia. Son chicos y chicas con recursos, con capacidades también de tomar decisiones, a veces mermadas o no por un daño.
ya, pero aquí hay recursos, o sea, si tú ves a un joven que se involucra en estas prácticas, ya sea voluntaria o no tan voluntariamente desde su percepción, siempre hay algo detrás ahí, siempre hay algún recurso, algún bien que este chico o esta chica quiere proteger. Y el punto es tratar de ver a qué opera, o sea, a qué va ella, o a qué va él. Que es un trabajo interesante, yo creo, es desafiante, frustrante en ocasiones, pero da una riqueza un poco de poder ir comprendiendo cómo se va dando los fenómenos de violencia en general, porque además estamos todos dentro de una estructura de violencia eh, social en tantos ámbitos que se entrecruzan, ¿no? Dudas, consultas. Todavía nos quedan 7 minutos más o menos, no, 10 minutos, por si algo. Preguntas. Algo que ha ido surgiendo, alguna inquietud. Yo, profe, Samuel, dale. quería decir que hay como algún porcentaje significativo en la población carcelaria que haya vivido explotación sexual cuando chico, porque igual como que en la población que vive en la cárcel, que está en cárcel, como que se da esta violencia también sexual entre los, por lo general está el mito, yo no sé si era verdad pero está el mito, y no sé si habrán estudios como que, cuál es la devuelta de las personas que fueron explotadas sexualmente, además de seguir, quizás algunos seguir reproduciendo, hay otros que salen desde y después viene la típica frase, el hijo crece y el papá envejece. No sé si es que hay alguna devuelta, y ahí ya entramos a las políticas de adultos mayores que están un tanto abandonados. No sé si Un se tanto, entiende. por decirlo poco. Mira, respecto a, bueno, otro tema que quizá en relación a lo que dices tú, la información que se levanta respecto a las dinámicas de explotación sexual infantil dejan harto que desear. Ya no hay información sistematizada, pero esto también responde a que no existe mucha claridad tampoco del fenómeno, entonces generalmente pasa por abuso, o pasa por otro tipo de situaciones, entonces muchos datos respecto a lo que tú preguntas no existe. Ahora, lo que sí sabemos es que existen prácticas de violencia sexual dentro de las cárceles. Eso es un hecho. Ya eso no necesita estudio, o sea, es una de las prácticas punitivas, además dentro de castigo hacia hombres y hacia mujeres en distintos espacios. Pero lo que sí te podría comentar que dentro de una experiencia anterior de trabajo en RPA, que es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en algunos momentos tuvimos acceso a trabajar con chiquillos que se encontraban en ese momento en el Ligüen, que es este centro que está en Limache, en donde sí habían prácticas de violencia sexual, pero se asociaban al COA. ¿Por qué? Porque los victimarios y las víctimas eran todos jóvenes, ya yo no podría decir que no hay, pero yo por lo menos no tengo antecedentes de que personal de gendarmería hubiese abusado sexualmente de alguno de los chicos que se encuentran ahí, o de las chicas, ¿ya? Pero tampoco me atrevería a decir que eso no es, ¿ya? Es otro tipo de violencia la que aparece más aparente, y el problema ahí es que al ser entre pares, claro, ahí se supone que estaría la relación de poder no existiría desde lo etario, pero todo lo que tiene que ver con las prácticas delictuales y las lógicas más callejeras o este tipo de jerarquías que existen en las prácticas infractoras operan también dentro de estos espacios, en donde también sí se dan situaciones de violencia sexual, pero se asocian más a lo punitivo, a algún castigo. Tú hablaste, tú sapeaste, tú le hiciste esto a mi hermana, más allá de algún carácter de sacar algún tipo de provecho económico de algún chico por otro chico respecto a un grupo. Eso sí, Samuel, no significa que no ocurra. Yo no lo sé. Eso es lo que quiero, espero sinceramente que no, pero no puedo decir que no se dé. De eso no tenemos ningún tipo de datos actualizados, por lo menos en este periodo. Igual está interesante, ¿eh? El tema de las notas. Sí, es que me acordé como de datos que siempre salen en la población, los más típicos como cuántas personas que están en la cárcel han terminado su educación media o la educación básica. Y mira, Por lo que eso se me sí, ocurrió. más que población carcelaria, que esté recluida, lo que sí tenemos muchos datos son de datos transgeneracionales de mujeres
y abuelas que han estado en prácticas de explotación, que después pasaron, al ser mayor de edad esto se vuelve comercio, porque es voluntario, y que se han mantenido en prácticas asociadas a explotación y posiblemente desde la negligencia, más que desde la intención en algunos casos, mantienen a las chiquillas en prácticas similares. Pero es más que nada asociado a la experiencia de vulneración, no al tema de haber estado involucrada en prácticas infractoras como tal. Blanca, y si, para colgarme de la pregunta de Samuel, uno podría decir que ustedes tienen una suerte de seguimiento en los casos, pero si uno quisiera mirar más a largo, el Antú lleva muchos años, o sea, lleva cantidad de años, pero han habido diferentes Antú además, pero Además, ¿cuáles son los buenos resultados? Porque claro, uno sabe que los resultados son de corto plazo y uno podría evaluar a 6 meses, un año, pero cuando tú dices, cuando algo positivo pasa, hay buenos resultados, ¿qué es lo que pasa en las jóvenes y los jóvenes con que ustedes trabajan? ¿Qué es lo que logra pasar en esas intervenciones cuando se da todo para que sea positiva, exitosa, o como tú quieras ponerle el atributo que puedes ponerle positivo? mira, yo creo que paradójicamente una de las situaciones que aparece mucho es que estas chiquillas, por eso insisto en que siempre quieren proteger algo, lamentablemente son súper adultizadas desde muy corta edad, ya sea cuidando a los hermanos, cuidando a la mamá, cuidando a quien sea. Siempre están ahí el para otros, ¿no? Que es tan propio también de las chicas, de las mujeres me refiero, y el tema de la maternidad, que no necesariamente es algo que nos gusta que sean madres tan jóvenes, pero la maternidad aparece como un recurso protector importante, sobre todo si hay un acompañamiento con ellas respecto a sus nociones de maternidad, qué es lo que entienden por una práctica de maternidad importante. Otros casos que son también, yo diría, exitosos, tienen que ver con poder problematizar no la explotación, pero sí, por ejemplo, el consumo. Ya cuando existe ahí una intención de que el consumo, sobre todo cuando este no está con un compromiso importante, ya que lamentablemente también ocurre, pero al problematizar el consumo y la dependencia al consumo, se logra a veces tener algún tipo de, de objetivos logrados en el tema de los seguimientos. Y lo otro es poder encontrar referentes efectivos de protección. Ya, que no necesariamente a veces los encontramos cuando están en la intervención, sino ya siendo mayores de edad, conocen a otras personas, a veces una pareja, a veces una vecina, en donde existe alguna relación bien tratante. Acá el tema vincular es súper importante, ya cuando ellos, porque además tienen un vínculo tremendamente ambivalente, establecen vínculos muy ambivalentes, instrumentalizan todas las relaciones, es parte del daño, ya hasta nosotros, ya tía, yo voy, pero usted me compra esto. Entonces, cuando logran establecer vínculos bien tratantes, en donde no está la tranza de por medio, también hay algunas posibilidades de tener mejores resultados. Ya ahora, igual ahí, quizá debería haberlo dicho al inicio, o lo dije, no sé, pero al ANTU ingresan por riesgo, sospecha y ocurrencia. Entonces, en los casos de riesgo y sospecha tenemos más posibilidades de tener recursos, dado que la práctica aún no está tan instalada en la cotidianeidad de estas chicas. Cuando ya está instalada, de verdad es mucho más complicado. Pero ahí sí, estoy tratando de acordarme, 2 o 3 casos más o menos difíciles tuvieron que ver con la maternidad, que el vuelco se da, o sea, el consumo desaparece y esta idea de la maternidad como un proyecto de vida, ya sea solas o con pareja, así una sensación de voy a protegerte y, bueno, quizá yo siga en esto, pero tú no. Que en realidad ahí uno busca por aquí y por allá el tema de las redes para que efectivamente ellas no piensen que tienen que caer nuevamente en esto. Súper. No sé si, Blanca, algo que te haya quedado que tú quisieras como expresarnos, no a propósito de las preguntas, pero también que haya estado pensando ahora, como para cerrar también, estamos justo a 1 minuto, como tolerancia cero, tu último minuto. Mi último minuto. No, yo más que nada aprovechar la instancia porque, bueno, acá son futuros colegas. Ya, que yo creo que es súper importante instalar ya que los procesos asociados
a políticas de infancia, cuando se ve desde lo psicosocial, a mí me molesta bastante que siempre se le tome mayor relevancia a lo que opina un psicólogo o una psicóloga, insisto, no tiene que ver con no tomar en cuenta sus capacidades desde su disciplina, solamente que yo creo que sobre todo en la explotación, desde el trabajo social nosotros tenemos una impronta y recursos desde la disciplina, más allá de los recursos personales, que son mucho más relevantes a mi juicio a veces que lo que puede o no puede hacer una psicóloga o un psicólogo. Desde disciplina, insisto, no quiero generar ningún tipo de problemas después en este sentido, pero y comprársela, o sea, al final hay que pensar cómo el trabajo social se posiciona como una disciplina que también hace terapia, ¿ya? Entonces desde ahí entender que además en el contexto en el que estamos, la terapia no necesariamente es lo clínico y lo individual, ni lo familiar únicamente, también lo sociocomunitario. Entonces, invitar quizá a abrirnos a esa posibilidad y entender que quizá vamos a tener bastante resistencia cuando ustedes salgan, quizá también, y no olvidar eso nomás, porque en realidad se puede aportar más allá de las lógicas asistencialistas que acompañan a la construcción de nuestra disciplina. Eso nomás, Edgardo, yo creo. Muchas gracias, Blanca. De todas maneras, un punto ahí, Blanca, si uno piensa en los proyectos que están de explotación en la quinta región, en el caso de San Antonio, la directora es una trabajadora social. En el caso de Blanca, ella está ahora como asesora técnica del equipo completo. La directora también es una trabajadora social. Entonces parece ser que esta mirada de los contextos, del territorio, de las dinámicas más sociales y culturales, en el caso de explotación, ¿no?, es un elemento central. O sea, como que hay una cuestión ahí que es bien relevante no perder. Y si uno mira los programas en general en Chile, los trabajadores sociales tienen como están en los equipos, pero también están como en estos lugares de organización y dirección, que es un lugar distinto al tradicional, ¿no? Pero para eso también es importante decir, aquí cada uno mete su cuña, que Blanca ha podido hacer su avance también porque se ha seguido formando, porque es una mujer muy rigurosa, porque es reflexiva, ¿no? O sea, porque también se prepara para eso, no es algo espontáneo, ¿sí? Como cada lugar que uno busca, ¿no? Entonces en eso también, no lo Vaya, dice se ella, pone pero digo roja, yo. Edgardo. No lo dice ella, pero yo que la conozco lo puedo decir. Pero es que sabes que, mira, yo estoy de acuerdo con el tema de las direcciones, pero tiene que ver, ojo, que ahí hay un reconocimiento de la capacidad de ver lo técnico y lo administrativo a la vez. Pero yo lo que voy también tiene que ver con la intervención directa, que ahí es donde uno la pelea. Es que nosotros queremos que venga la psicóloga, no que venga la trabajadora social. ¿Y por qué? Si la que tiene más información acá de la dinámica familiar es la... ¿Cachai? Entonces tiene que ver con eso, de comprársela nomás y vamos que se puede nomás, pues si se vienen hartos cambios, así que asumo que estamos ahí entre esos. Blanca, muchas gracias. Siempre es un placer escucharte, seguirte, ¿no? Blanca fue la primera tesista que yo guié en mi Ya te trayectoria pusiste académica. nostálgico, Edgardo. Siempre, con la mirada del tiempo me da como un gusto ver todo lo que ella siempre fue muy talentosa, ¿sí? Pero me da gusto ver cómo ha hecho esta carrera también y esta trayectoria laboral con tanta reflexividad. Así que siempre me gusta invitarla porque aprendemos mucho de ti. Así que muchas gracias, Blanca. No, de nada, y cuando quieras